tenido una referencia directa y on the record de este caso que nos angustia a todos. Ustedes todos los días me ven con la foto de los niños aquí. Paso rápidamente a la mesa porque tenemos pendiente el análisis de las declaraciones del presidente y la verdad, amigos, les pido a ustedes primero una impresión porque tengo varias cosas para contarles acerca de las declaraciones de Milei, pero Facundo, Camila, su primera impresión de esta última entrevista que concede el presidente con especificaciones muy, pero muy precisas. No, lo primero es que en las curvas acelera, es algo que se dice mucho dentro del gobierno y hoy lo ha confirmado el presidente, con los 2 despidos cuyas motivaciones las explicó en la entrevista contigo, Cris, y con Johnny en el pase. Y lo que demuestra es que hay un factor ordenador en el caso de Mariano de los Heros en haber adelantado una agenda que en todo caso se iba a hablar el 1 de marzo, no antes, al ser un tema políticamente muy relevante. Tengo algunos datos para contarte de cómo fue la trastienda del despido, si querés los abordamos porque enseguida, es un poco el detrás. Exactamente. Nos metemos primero en lo de Cavallo porque hay algo muy interesante en eso. ¿Y tu primera impresión, Facu? Sí, reordena económica y políticamente el gobierno. El gobierno venía avanzando con el ritmo de siempre, pero me parece que le dio un empujón y una dirección clara con estas declaraciones, ¿no? Bueno, amigos, yo les pido que ahora presten atención a esta declaración a la que se refiere el presidente Javier Milei a Domingo Cavallo y después analizamos lo que hay detrás, la trama secreta de esa relación y lo que el presidente quiso decir y a lo que apunta. En primer lugar, lo que dije es que Domingo Cavallo es un impresentable, sí, porque mientras que él, cuando estaba durante la convertibilidad, defendía un tipo de cambio equivalente de hoy de 700 pesos. Y el programa que nosotros estamos llevando a cabo es muy superior al de la convertibilidad. Y además nosotros tenemos equilibrio fiscal, cosa que Cavallo no tenía. Por lo tanto, el tipo de cambio de la convertibilidad es un tipo de cambio muy alto respecto a lo que nosotros estamos gestando en materia macroeconómica, no solo porque la ley bases más el DNU representa una reforma 8 veces más grande que la que se hizo durante el gobierno de Menem. No solo eso, sino que además no hemos expropiado, como fue el plan Bonex, no hemos hecho controles de precios, no hemos no hemos fijado el tipo de cambio, no hemos tenido una hiperinflación previa y hemos reconstruido tarifas aún en el propio programa, con lo cual la superioridad de este programa es infinitamente más grande que el de la convertibilidad. Bueno, lo primero que quiero decirles es de mi cosecha. En la época del menemismo se hablaba de la pelea por quién es el padre de la criatura. Ustedes eran chicos, pero en esa época la realidad es que Menem y Cavallo se peleaban por quién era el padre de la convertibilidad, porque la convertibilidad era el modelo que le había dado un extenso periodo de estabilidad a la Argentina. Milei encarna a los dos en uno. Entonces, hoy Milei pone su modelo económico en competencia con aquel modelo de la convertibilidad y en esta salida de Domingo Cavallo en su blog, él sale a enrostrarle qué tiene de diferente. Eso por un lado, porque ahora les voy a contar la trama de la pelea. Repasemos. Modelo Milei versus convertibilidad. Lo que dice Milei que él tiene y la convertibilidad no tenía. Equilibrio fiscal. Tenemos la plaquita, chicos. Mayor número de reformas. No hubo expropiaciones como el plan Bonex. No hubo controles de precio. No fijamos el tipo de cambio, dice Milei. Acá podemos abrir un paréntesis porque el cepo es una manera de controlar el precio o de fijarlo, o por lo menos está ahí y no implica que haya una fluctuación totalmente libre. Y hicimos el ajuste de tarifas durante el proceso de reordenamiento. Todo esto, dice Milei, no lo tenía la convertibilidad. Ahora, había una relación de mucha sintonía, porque Milei, primero que siempre, manifestó abiertamente su admiración por el gobierno de Carlos Menem, cuando incluso era impopular y nadie se animaba a decir algo así. Y además llamó en algún momento a Cavallo como el mejor ministro de Economía de la historia. Pero esa relación empezó a romperse, tal vez no en lo altisonante, en los medios, pero sí en lo profundo, porque según lo que sospechan cerca de Javier Milei, o saben, porque la verdad dicen saberlo, en un momento dado, Domingo Cavallo empieza a jugar para otro candidato. Pero empieza a jugar para otro candidato por problemas personales que tenía el propio Cavallo y necesidades relacionadas con sus causas judiciales, así como yo se los estoy contando. La situación lleva
a que de alguna manera esto genere algunos cortocircuitos que luego se terminan, llamémosle así, diluyendo por el hecho de que luego del triunfo de Javier Milei vuelve a haber un acercamiento. De hecho, nombra Javier Milei a Sonita Cavallo en la OEA y las cosas estaban más o menos bien. Pero después aparece un momento del gobierno que justamente tiene que ver con los inicios de negociaciones con el Fondo Monetario, donde Javier Milei nota que ya no era el profesional o el técnico o el economista el que hablaba, sino alguien que en su criterio estaba tratando de interferir en las negociaciones. Y lo ubica a Cavallo como una de las personas, entre varias, que trataron de interferir a sabiendas de que está llevándose adelante la negociación con el Fondo Monetario. De la misma manera que el presidente asegura que tiene, bueno, no lo asegura, no me lo aseguró a mí, pero en la nota da por sentado que el acuerdo va a salir, porque dice en un momento, no sé si ustedes lo escucharon, porque tenemos 5.000 millones del año pasado, 5.000 de este, y vamos a tener 10.000 millones del acuerdo con el fondo, como si ya hubiera ocurrido. Es así. La frase adentro del gobierno es: el acuerdo está sobre ruedas. Y lo que está haciendo Cavallo es desleal. Eso también dicen en el gobierno. Lo que están planteando en el gobierno es deliberado lo que está haciendo Domingo Cavallo, sabe efectivamente cuáles son las consecuencias de su mirada sobre el plan económico y que, sabiendo lo complicado que puede ser para la negociación, que lo diga y que insista y que machaque, no es involuntario, es un acto deliberado. No, y en un contexto además en donde el fin de semana desde varios lugares políticos se operó que Luis Caputo estaba por renunciar, es decir, hubo todo un contexto durante los últimos días que en el gobierno les empezó a sonar raro. De repente fue el propio Caputo el que salió a responder por Twitter diciendo básicamente el kirchnerismo está enfermo por estas suposiciones, lo que ellos consideraban eran operaciones en redes sociales, y hoy lo de Cavallo, ya después de todas sus últimas declaraciones, terminó por explotar porque creen que entre otras personas hay un plan por desestabilizar el plan económico. Y déjame que te agregue, a Sonia Cavallo la nombró Javier Milei porque era la hija de Domingo Cavallo, no por el mérito propio, sino porque consideraba que era un gesto hacia una persona a la que él respetaba mucho y con la que él tenía un vínculo profesional, si se quiere, de simpatía. Estoy tan la tentada. Decisión de sacarla fue también por lo mismo. Estoy tan tentada, pero no quiero ir más allá de lo que debo, porque uno respeta sus fuentes, ante todo. Pero hay gente que solo tendría una oportunidad si a Javier Milei se le complican las cosas. Y la política juega así. Juega con empresarios, juega con inversores, juega con distintos actores, y cuando alguien ofrece futuro, las posibilidades presentes o de corto plazo de otros se acortan. Hay intención política de... Entonces, esa interferencia el gobierno la está leyendo en algunos jugadores. ¿Y cuáles son las piedras en el camino? Yo creo que... enseguida les voy a contar lo que el presidente cree que va a pasar. ¿Cuál es su apuesta a partir del levantamiento del cepo? ¿Y por qué Javier Milei tiene una apuesta concreta a partir del levantamiento del cepo? Pero también lo cierto es que hoy el escollo del acuerdo con el fondo, si es superado, le trae problemas a todos los que están en contra del plan de Javier Milei. El acuerdo con el fondo, esta intriga, es el equivalente a los pochoclos del año pasado. Sí. Sí, tal cual. Es eso. Lo que hay que tener en cuenta también es que, independientemente de lo que pueda opinar el staff del Fondo Monetario, los técnicos, que son los que han hablado, lo que va a tomar, el sector que va a tomar la definición última va a ser el sector político. Es decir, lo que diga y lo que defina el Tesoro de los Estados Unidos y la propia presidencia de Trump va a ser lo que va a terminar de destrabar. Bueno, hay hoy, en el medio todo este ruido, y por eso Milei ve que este ruido es nocivo para esa decisión última que la toma el gobierno de Estados Unidos. Hoy hay dos cuestiones en ese sentido, y está buenísimo que lo pongas en la mesa, Facu, porque por un lado hay un viaje inminente del presidente a los Estados Unidos, a la CEPAC, ¿no? Donde probablemente va a tener una reunión o una foto o un saludo con Donald Trump. No es necesario que el presidente se siente a hablar del Fondo Monetario
pero los gestos políticos suman y el Fondo Monetario toma nota y los ve. Pero también hay otra cuestión en el Fondo Monetario que tiene que ver con la oportunidad que significa una Argentina donde el plan fiscal del gobierno es más duro que el del Fondo Monetario. Entonces, un gobierno que ponga de moda, comillas, el ajuste fiscal, para el Fondo Monetario es una oportunidad, porque estamos hablando del deudor más grande del Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario tiene un caso del que agarrarse para poder sanear una situación que venía muy compleja, porque recordemos que Argentina es el mayor deudor histórico del Fondo Monetario. Ha roto 23 programas con el Fondo Argentina, o 22, y han defolteado 8 o 9 veces. Entonces estamos hablando de un interés también del Fondo en que las cosas ocurran de una manera fluida. Ahora, no todo el mundo, y sobre todo en una política que todavía está en shock por el triunfo de un outsider y que no encuentra recursos para encontrar norte, probablemente a veces aparecen estas intrigas para jugar de otra manera. Y ahí entra la cuestión Mariano de los Heros. Justamente el otro despido de hoy es el titular de ANSES, que tiene que ver justamente con, estábamos hablando del plan económico, bueno, acá el plan político. Es decir, a Mariano de los Heros no solamente se lo echa por haber dicho algo en contramano de lo que estaba planificando el gobierno, el Poder Ejecutivo, sino además porque interfería con sus planes en el Poder Legislativo, es decir, con su relación con la política. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, nosotros estamos tratando de construir gobernabilidad palito a palito en el Congreso y eso depende de acuerdos, depende efectivamente de negociaciones y la reforma previsional no estaba entre aquellas cosas negociadas en el Congreso. Entonces eso podía encender alarmas. Además de que objetivamente al presidente lo enojó que se enteró de lo que había dicho Mariano de los Heros prácticamente en la entrevista. Y genera un clima de sensibilidad muy grande, porque decir reforma previsional es tocar un territorio electrizado. Totalmente. No sé si coincidís. Es un tema que de los Heros venía hablando en Off the Record. Cuando uno se juntaba con él, hablaba del tema de la reforma, pero la verdad es que cometió, me decían hoy, una enorme imprudencia en decirlo de esa manera y en plantearlo públicamente. Acá hay una palabra, me queda lo que el presidente espera que pase después del levantamiento del cepo para la mesa, para el Super Bowl que tenemos acá en La Nación. Pero hay algo que es muy importante tener en cuenta. El timing de las medidas de gobierno políticas lo quiere manejar Milei. Lo que le dijo hoy a todos sus funcionarios con el despido de Mariano de los Heros es: el timing es mío, no es de ustedes. Respetan o se van, porque me pueden armar un lío bárbaro si ustedes se salen del timing que yo voy armando. Y el cepo está dentro de ese timing. Entonces, ese timing, que es una especie de reloj donde juegan las variables económicas, es el que Milei agarró el reloj y dijo: el reloj es mío, muchachos. Bueno, enseguida también vamos a estar analizando, porque es un hombre muy cercano al ministro Caputo, el que toma ahora lugar en la ANSES. Estaba encargado del Fondo de Sustentabilidad. Era el 2. Exactamente. Era el 2. Entonces, este tema no es menor a la hora de pensar en la posición que ocupa. Amigos, se nos ha volado el programa. Tremendo. Así. No puedo creer. Y ya están preparados, los veo en la mesa, la mesaza del Super Bowl de La Nación. Pero no quiero irme de este momentito. Estoy ansiosa por hablar con los chicos que ya están en la mesa. Tengo la foto acá.